Presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Conmoción es poco, todo Colchane la conocía y por eso ha impactado tanto el cruel asesinato de la anciana Aymara que le mostrábamos recién. Lo peor es que según los primeros datos de la investigación les dio abrigo y comida a quienes le robaron y la mataron. Una anciana asesinada en el robo a su casa en Colchane. Las sospechas apuntan a un ataque de migrantes, incluso ella lo anticipó. Han abierto muchas casas, hemos sufrido de robo. No es posible que producto de la inmigración irregular perdamos la vida de una persona que no merecía morir así. Conocida lugareña que vivió toda su vida en la localidad de Queve, varias veces advirtió públicamente el problema con el que convivían y lo que pasaría. Te voy a matar, te como, me dijo. Sacó el revólver, me apuntó así, con el revólver. Maximiliana Amaro, mujer aymara de 85 años, conocida como la abuela del pueblo por su sabiduría. Casi 9 décadas haciendo patria en este rincón del norte. Ella era ganadera, era artesana, era una persona con mucha sabiduría ancestral. Y ella nunca quiso salir de su pueblo. Ella nos transmitió todo lo que es la cultura aymara. Nosotros, gracias a ella, conocemos la lengua, conocemos las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo, hemos aprendido a valorar nuestra cosmovisión. Su familia la visitaba seguido, muy querida por todos, siempre comprometida con su tierra y comunidad. Bien hecho el pueblo. Ella me replicaba historias de los abuelos, historias de cómo se habían fundado aquellos pueblos por donde ella recorrió. Toda su vida viviendo en la localidad de Queve, pequeño pueblo en la frontera con Bolivia, habitado principalmente por adultos mayores, lugar convertido en ruta de migrantes ilegales. Desde el momento número 1, ella denunció vía pública todo lo que pasaba por la migración incontrolada desde el paso fronterizo de Colchane. El flujo de migrantes ha invadido nuestra privacidad, nuestra forma de vida. Han hecho puerta abajo, han robado mercadería y han robado cosas tejidas. Los coyotes suelen dejar a los inmigrantes irregulares que ingresan al país en este poblado y ellos pedían un control. 2021 fue víctima de la delincuencia. Le robaron ganado y le mataron algunos animales. Este animalito son venezolanos que van. Ellos lo mataron. El mismo año, pero meses después, alertó la amenaza de migrantes que sorprendió tomándose la casa de su hermana. Te voy a matar, te como, me dijo. ¿Me vas a matar? Le dije, pesqué una piedra grande así. Pesqué con ese, iba a largarle. Abrió su mochila, sacó el revólver, me apuntó así, con el revólver. Contaba que había sido amenazada con armas de fuego por parte de migrantes, también que sufría constantemente el robo de su ganado. Ella temía mucho por su seguridad. Este lunes vecinos llamaron a la policía. Hace 3 días que no sabían nada de ella. Al llegar la encontraron sin vida. Fue brutalmente asesinada en su propia casa y es lo que más nos duele porque ella desde que empezó la migración denunció esto, denunció lo que se venía a venir. Encontrado fallecida una persona de alrededor de 85 años de sexo femenino al interior de su domicilio. La mesa estaba puesta y según afirman sus hijas habría ayudado con comida y techo a sus asesinos. Cada vez que pasaban personas que tenían niños, ella era humana y los atendía. Cocinó para las personas que pasaban con guagüita, los hospedó ahí en la comunidad, a la gente que venía con niños. La policía confirmó que la casa fue registrada y le robaron sus cosas personales y de valor. Puedo establecer que efectivamente esta persona fue víctima de un robo con consecuencia de homicidio. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico legal, donde fue recibida por su familia y amigos. Su partida ha dejado también muy afectada a la comunidad aymara, que la despide con tristeza. Vivió en Queve, nació en Queve, se crió en Queve y destinó que su vida, que cuando ella muriera, iba a enterrarse en su tierra de Queve, porque ella lo que más amaba a su tierra. Su velorio se realizó este martes y luego será llevada de vuelta a su querido pueblo para ser despedida, según la tradición.
Y este caso también es impactante porque la PDI detuvo a 3 ciudadanos venezolanos que estarían detrás de las amenazas sufridas por gendarme en Cauquenes, a quienes, escuche, le enviaron una corona de flores a la puerta de su casa. Se investiga vínculos con el Tren de Aragua. Más de 10 disparos, una corona de flores y esta intimidante carta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos sapos. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atentamente, los en contra del abuso. El domicilio de un oficial de gendarmería fue violentamente vulnerado por desconocidos el pasado 5 de abril en la comuna de Cauquenes. Se pusieron la corona y después le pegaron el pencazo y como se ganaron ahí, pues, pero le disparó rápido. Tiene que ser una pistola de 10 cargadores que se descargó de un viaje. Muy malo fue lo que hicieron, porque una persona tranquila no debe pasar por eso. Preocupa porque nunca se había visto esto, jamás nunca en la vida. Aquí yo tengo 69 años. Al interior de la casa estaba una mujer que se refugió en una bodega y logró salir ilesa. Se mantiene el resguardo policial, por cierto, y esto es propio del proceso investigativo que ha ordenado la Fiscalía correspondiente. Una amenaza que cruzó un límite y dejó al descubierto la desprotección de quienes están encargados de custodiar las cárceles en Chile. Detrás de esto obviamente hay un crimen organizado bastante abultado que ya también es algo que el gobierno lo tiene presente hace mucho tiempo. Nosotros sufrimos diariamente la amenaza y el menoscabo por parte de los delincuentes que nos hace muy difícil nuestra labor. Y no es un caso aislado. Solo 2 días antes del ataque en Cauquenes, en la Ruta 5 Sur, en cercanías de la comuna de Ercilla, un grupo de desconocidos dejó este lienzo con amenazas directas al alcaide de la cárcel de Temuco, del director regional de Gendarmería y de sus familias. Todo el personal que día a día trabaja de trato directo con la población penal y que también han sufrido diferentes tipos de amenazas. Palabras a los familiares a través de mensajes de texto, distintos tipos de amenazas, golpes, escupos, entre otras cosas. Hace un tiempo, el programa Informe Especial reveló el crudo testimonio de gendarmes que aseguraban tener constantes amenazas e intimidaciones. Una corona le mandaron, una corona de flores, se la mandaron para su casa. ¿Qué tan fuertes son las amenazas? No, fuerte, o sea, te pego, o te mato a tu familia. Testimonios de una realidad invisible, pero sumamente frágil y expuesta al poder de fuego del crimen organizado y de las bandas que operan al interior de la cárcel. Por lo sucedido en Cauquenes, el gobierno se querelló por la amenaza con arma de fuego y tanto la Fiscalía como la PDI se abocaron en una exhaustiva investigación. Que parte en la ciudad de Cauquenes. Las primeras diligencias fueron realizadas por la Brigada de Investigación Criminal de esa ciudad, quienes primeramente levantan la evidencia correspondiente al hecho. Las indagatorias permitieron identificar a 3 ciudadanos venezolanos, quienes, según el Ministerio Público, serían los autores materiales de las amenazas y los disparos contra el domicilio. Participaron cumpliendo distintos roles. Ellos se trasladaron desde la región metropolitana un día antes a la comuna de Cauquenes, pernoctaron en el lugar. Al día siguiente realizaron distintas maniobras, para ubicar el domicilio. Los 3 sospechosos fueron detenidos en Estación Central. Tienen 18, 21 y 30 años de edad. En el domicilio de uno de ellos se incautó un arma de fuego y municiones. El funcionario afectado tiene grado de comandante en Gendarmería y desempeña labores de control en Santiago 1, un rol que habría gatillado el amedrentamiento. Una de las líneas investigativas busca establecer vínculos con el Tren de Aragua. Hay uno de los imputados que se está haciendo un cruce de información, que es el mayor de 30 años, quien está vinculado a investigaciones de esta pipa antisecuestro y otras investigaciones previas. La composición de la población penal hoy día en las unidades de Gendarmería de Chile es de diversa índole. Evidentemente en Santiago 1 hay personas que están ligadas a estas organizaciones y a otras, ¿no es verdad? Y que por lo tanto son destinatarias de los controles que desarrolla el personal. Los detenidos fueron puestos a disposición del segundo juzgado de garantía de Santiago, que declaró legal la detención. Este miércoles en Cauquenes se realizará una nueva audiencia en la que el Ministerio Público solicitará ampliar la detención hasta el jueves ante la existencia de peritajes pendientes. Están posicionados no tan solo a través de cámaras de vigilancia, sino que a través de tráfico de antena, tráfico de llamado y a través de
transferencias bancarias que realizaron los imputados y compras que realizaron con tarjetas de débito. Una investigación que la Fiscalía solicitará que sea secreta, aunque adelantan existirían antecedentes de peso para acreditar la participación de los sospechosos en una amenaza directa y con armas de fuego contra un funcionario de Gendarmería. Menos de 80 metros, eso es lo que alcanzó a recorrer una banda en este vehículo recién robado que fue chocado por otros integrantes del mismo grupo para poder escapar de un detective que los enfrentó pese a que eran al menos 4. Se identificó como policía en al menos 10 ocasiones. Justo se para un funcionario de la PDI, escuchamos policía, entonces vimos que era un procedimiento policial. Fueron varios tiros que escuché y ahí arrancaron. El detective de la Policía de Investigaciones fue testigo de este robo. Un grupo de al menos 5 delincuentes contra un estudiante de Ingeniería Civil Industrial que solo compraba a las 8 de la noche. Él andaba haciendo clases porque hace clases por acá en la villa. Venía de vuelta y se bajó en la Shell a comprarse una bebida para llegar a casa. Reaccioné a lo primero a salir corriendo, me alcanzan y empezamos a forcejear hasta que escucho disparos y ahí yo entrego las llaves, todo, y me procedo a encerrarme en la farmacia Cruz Verde. El detective se refugió detrás de un árbol, siguió disparando a distancia contra la banda que escapaba en el vehículo de la víctima y en otro también robado. Él baja, se identifica como funcionario de policía de investigaciones y estos sujetos intentan repeler al funcionario y es ahí donde el funcionario policial percuta su arma de fuego en defensa de la víctima. El oficial policial, con la finalidad de repeler el robo con intimidación, percuta alrededor de 10 disparos en contra de los sujetos. Según la indagatoria y este video, es la banda quien dispara primero. El detective actuó ante un delito flagrante. Los delincuentes avanzaron menos de una cuadra con el vehículo del universitario, el que dejaron abandonado. El segundo auto que venían los delincuentes chocan al auto que habían robado. Entonces subieron para arriba y ahí lo tiraron acá donde me chocaron a mí la camioneta. Ya, la puerta ya no se puede abrir acá. Tenemos la pisadera abajo. Tenemos el tren delantero también, porque esta camioneta ahora la bajamos, pero esta quedó arriba de la vereda. Esta familia tuvo que esconderse en el piso en medio del enfrentamiento. A esa hora había gente en las calles y casas. En el cuadrante 216A de Maipú, en el sector de La Farfana, los robos violentos de vehículos registran un incremento del 200%. Siempre hay gente para afuera mirando, gente rara, entonces tampoco nos sorprende porque portonazo, 2 casas más allá hicieron un portonazo hace 6 meses y el caballero se cambió de casa. El policía iba del trabajo a su casa cuando observó a la banda que venía de un tour delictual. El segundo vehículo también lo dejaron abandonado, aún así alcanzaron a escapar, al menos uno estaría herido. Pagar una cuidadora para su hijo con dineros municipales, apropiarse de la marca Fuerza de Mujer y pagar abogados con dineros fiscales. Bueno, esos serían los delitos que la Fiscalía le imputa a Katy Barriga, mientras que el desafuero de su esposo, Joaquín Lavín León, sería inminente. La exalcaldesa fue formalizada y permanecerá con arresto domiciliario nocturno. Gracias, de verdad que no voy a hablar nada. Mucho el apoyo recibido. Son muchas las emociones, así que muchas gracias igual. Hablamos un poquito de espacio. La audiencia era a las 9:30 y llegó atrasada. Confabuló también al atraso el enjambre de periodistas que en su casa, en la ruta y en el Centro de Justicia esperaban a Katy Barriga Guerra para una nueva reformalización. ¿Está preparada para la formalización? Otra vez se ha mostrado los momentos previos. La audiencia fue transmitida por el Poder Judicial. La fiscal de alta complejidad Oriente le imputó 2 nuevos delitos. El primero, negociación incompatible.
la confección y la inscripción a nombre personal de la marca Fuerza de Mujer de manera subrepticia, engañando al Consejo Municipal en este caso. Y 2 delitos por malversación de caudales públicos. Uno relacionado con el contrato de una cuidadora de su hijo con fondos municipales. Un hecho vinculado a una de las cuidadoras, cerca de 10 millones de pesos, que se habría pagado con fondos municipales, que la acompañaba no solamente en sus quehaceres diarios en el municipio, sino que también en las actividades de terreno e incluso fuera del país. Y el otro sobre la supuesta contratación de un estudio de abogados para causas individuales de ella y su esposo. Servicios de asesoría jurídica de abogados del municipio que tramitaron causas personales de la alcaldesa y el diputado Lavín, causas de cobranza que provienen de su época de campaña. Impecablemente de amarillo, la exalcaldesa afrontó esta audiencia en un caso en el que además se le investiga también por falsificación de instrumento público y fraude al fisco. El juicio oral es inminente. Su defensa desestimó todas las imputaciones. No obstante que esa cuidadora en ningún caso prestó servicio, digamos, para doña Katy Barriga, sino más bien servicios de aseo y que fueron financiados por la municipalidad. Entonces está lleno de afirmaciones que no se condicen con la realidad. Eso, muchas gracias. El Ministerio Público no pidió prisión preventiva y la titular del 9º Juzgado de Garantía confirmó las medidas cautelares que ya tenía la ex alcaldesa. Medidas cautelares, arraigo nacional, oficios a Policía Internacional. Y, en segundo lugar, arresto domiciliario nocturno. El abogado del municipio de Maipú espera pena de cárcel efectiva tras el juicio oral. Para poder ir rápidamente a un juicio oral y que ingrese a un recinto penitenciario, ¿cierto?, siendo condenada. El panorama es complejo para los Lavín Barriga. Según fuentes de 24 horas, la formalización de su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, es inminente y su desafuero también, quien según los querellantes actuaba como el alcalde en las sombras. Nosotros esperamos que se pida el desafuero prontamente y se le formalice. Nosotros vamos a estar presentes, nosotros ya presentamos querella. ¿Que es inminente que venga la formalización de Lavín Jr.? Me parece que los antecedentes que nosotros hemos puesto en conocimiento al Ministerio Público, que la investigación que ha llevado al Ministerio Público, dan cuenta inequívoca de hechos delictivos graves que no dentro de las próximas semanas ya ojalá se esté solicitando el desafuero del diputado Lavín León. Katy Barriga volvió a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, esbozando un par de conceptos. No puede ser. Yo sé. No puede ser. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Gracias, de verdad que no voy a hablar nada. Mucho el apoyo recibido. Y son muchas las emociones, así que muchas gracias igual. Tranquila estos días en tu casa, Katy. Imagínate lo que significa esto. Muchas gracias. Gracias. La fiscal Constanza Encina pretende agrupar todos los presuntos delitos y formalizaciones en una sola causa, mientras se investiga a Joaquín Lavín León, quien también podría enfrentar prontamente un proceso en su contra. Bueno, fíjese bien en las imágenes porque este martes se produjo el insólito robo de un medidor de gas en un sector de edificios residenciales en Providencia. Por el evidente peligro, este hecho provocó un gran operativo de emergencia y dejó en evidencia el aumento de este tipo de delitos que afecta a toda la ciudadanía. Y 7:49, 7:50 y esa persona 7:52 es la que se llevó las cosas. Ahí están mirando, a ver si alguien lo está mirando. ¿Se estira? Sí, no sé. 7:51 de la mañana en Providencia. Mientras cientos de personas se dirigen a sus trabajos, este hombre tiene otros planes. Solo 30 segundos le tomó sacar el medidor de gas de este domicilio. Un robo que dio pie a todo un operativo de seguridad. Ponga atención a este sonido. Es el ruido del gas saliendo sin control y que obligó a cerrar las calles y a desplegar un amplio operativo de bomberos, carabineros y patrulleros municipales. Este procedimiento es de alta complejidad, ya que requiere que tanto nosotros como bomberos y carabineros activemos una serie de protocolos solamente para salvaguardar la integridad de las personas que están cerca de este tipo de incidentes.
Un robo insólito que podría haber generado un peligro mayor. Sin embargo, este tipo de delitos no es nuevo para los vecinos. No hace tanto nos robaron todas las cañerías, las conexiones de agua, como las llaves principales. Ya a partir del año 2025 hemos notado que ha incrementado en su capacidad muchos robos asociados a medidores de agua, algunos pocos a medidores de gas, que son los de mayor complejidad. Pero efectivamente el año pasado tuvimos cerca de 7 casos, en este periodo ya llevamos 35 este año. Un delito difícil de abordar debido a la rapidez con la que se comete y que suele atraer a los delincuentes por un elemento clave, el cobre. Este delito está muy asociado a personas que tienen consumo problemático de drogas o consumo problemático de alcohol, por lo tanto ven aquí una fuente de ingresos para poder obtener rápidamente. Delitos que se ven de manera recurrente pero que no son exclusivos de la capital. 7 de la mañana, ciudad de Coronel. Este hombre pasa en un triciclo frente a este domicilio. Sigue de largo, pero al parecer algo le llama la atención. El tipo ingresó a mi domicilio, forcejeó el medidor y se lo llevó. Después de un tiempo acudí a Policía de Investigaciones. Poco más allá de mi casa también se robó hace menos de un mes. Hubo un robo también de medidor de agua. Según el registro de denuncias realizadas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en 2017 se contabilizaron 1.686 robos, cifra que en 2024 se triplicó con 5.500 denuncias, cuyas consecuencias corren en su mayoría por parte de los clientes. La reposición de un medidor de 15 milímetros, el más común, tiene un costo de 21.900 pesos. Y si el robo afecta también, aparte de la infraestructura, llave de paso, cañerías, etc., el costo puede ascender a los 83.200 pesos. A que haya luego una solución y que se pueda haber un poco más de seguridad, porque ya con respecto a esto igual nos afectó bastante. Bueno, claramente esto no va a dejar de pasar. Y uno tiene que adoptar medidas como poner rejas. Un delito que se puede denunciar en Carabineros, PDI y la Fiscalía y que obliga a los clientes a tomar resguardos adicionales para evitar ser víctimas de un robo que se produce en solo segundos, pero que causa más de un dolor de cabeza. Bueno, fíjese que el Cementerio General de Recoleta está en alerta. ¿Por qué? Porque durante el último tiempo se ha transformado en un lugar peligroso y en un verdadero foco de delitos. Los trabajadores y también los visitantes denuncian sentirse inseguros, ya que se han registrado robos y verdaderas tomas en algunos mausoleos. Miren. Más de 200 años de historia, un lugar de reflexión, un espacio para la paz que perdió la tranquilidad. Muy abandonado, mucha basura. Bastante descuidado, no hay una mantención permanente. Un recinto para el descanso eterno convertido en un foco de vandalismo, robos e inseguridades. Hay muchas sepulturas que están sin las argollas porque se las han robado. A veces lo abren los ataúdes para ver si la gente tiene joyas. Que se roban los cristos, se roban manillas, se roban de todo. Fundado en 1821, el Cementerio General se convirtió en el primer camposanto de Chile. Más de 2 millones de historias perpetuadas para recordar, entre ellas presidentes, artistas y otras importantes figuras. Yo con mis hermanos veníamos, nos gustaba jugar y todo era tranquilo, no había problema, se veía cualquier cantidad de gente. 86 hectáreas cuyas construcciones han resistido el paso del tiempo, pero ahora han sido blanco de ataques. Algo que debería estar, que ser un recinto tranquilo, de paz, todo, o sea, no la hay. Todo horriblemente malo, todo desasiado, todo malo. Ocurren hechos complejos al interior, robos principalmente de lo que todo que tenga valor en un mausoleo. Pero eso no es todo. El último tiempo han enfrentado otro grave problema. Me pegaron y me quebraron los dientes, mira cómo estoy. ¿Quién? Uno indigente. Ayer mismo me abrieron de nuevo una capilla y me han abierto todo. El acceso público a este lugar y la poca seguridad le abrieron el paso a nuevos peligros. Yo ya saqué gente de aquí que dormía. ¿Cuántas personas sacó? Como 3 tenían cama, tenían de todo, metieron fuego aquí. Esto es profanación, sacaron todo lo que había aquí y allá arriba dormía.
Denuncian el consumo de drogas, alcohol y el robo a visitantes, objetos patrimoniales y a los mismos funcionarios. Violentos andan con fierro y hay robo aparte. Los otros días se robaron una cartera viniendo arrancando de allá. Se roban las manillas, si hay algún artículo, algún macetero, ese tipo de cosas. Y el Cristo, un Cristo de bronce que está en esos 3 hoyitos. Al lado también sacaron uno que estaba pegado. Lo hacen para vender el bronce, todas esas cosas. Ese era mi cuarto. Ahí me robaron máquinas de podadora, herramientas, me dejaron escoba, cocina, galón de gas, todo eso se robaron. Delitos que se concentran principalmente durante la noche. Aseguran que muchos delincuentes usan el espacio para ocultarse. Esta era la guarida que yo la limpié. Y aquí tengo material donde se robaron, miren, que es bronce. Allá abajo sacaron todo lo que era ceniza, ánfora. En 2010, 28 hectáreas del cementerio fueron declaradas como monumento histórico. Aún así, el deterioro y el peligro es evidente. Tienen miedo de que de repente, no sé, pues estés regando cualquier cosa y venga alguien por atrás y tú no te des ni cuenta. Hoy la vigilancia está a cargo de funcionarios, que son funcionarios públicos sin ninguna preparación, que están altamente expuestos a que si se enfrentan con un delincuente puedan salir heridos. Los presuntos culpables se instalaron a solo metros del ingreso. Son agresivos, pues uno no les puede decir nada. Yo a veces tengo que estar limpiando aquí porque orinan, no defecan aquí al ladito. ¿No? Siempre pelean, todos los días pelean, quebran botellas, pelean con la gente que va pasando. Denuncias de que están metidos aquí son los que le roban a los locales y cosas así, ¿te sabes algo, no? Sí, yo conozco muchachos, pero se mandan las cagadas y se van de aquí. Ubicados en rucos que se han apoderado de antiguos puestos de flores y de cualquier espacio disponible. No han abierto los locales, a todo, no hay local que no hayan abierto. Gente que aquí asalta y se arranca para el cementerio. Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito, la comuna de Recoleta en 2024 registró más de 7.600 delitos violentos, cifra que también preocupa al cementerio. Hemos intentado en este corto mes que ya llevo dirigiendo el cementerio generar la vinculación necesaria con quien corresponda para poder reforzar los temas de seguridad. Esto quiere decir a nivel interno con la municipalidad, a través de la Dirección de Seguridad Pública, coordinación con nuestros vecinos de Independencia. Trabajos para controlar el ingreso de delincuentes y de personas en situación de calle. Un espacio que las autoridades esperan recuperar para que este vuelva a ser un lugar de reflexión y de paz. Atención a esta cifra, más de 1 millón de viajes con pernoctación tendremos en Semana Santa. Hay un plan de contingencia en las carreteras y en el aeropuerto. Y atención, una avalancha de turistas argentinos llegará durante toda esta semana a nuestro país. Voy a Osorno a ver a mi familia. A Caldera. A Brasil, a Real do Cabo. Algunos van al norte, otros se van al sur. Lo cierto es que son miles los que cuentan las horas para que llegue la Semana Santa, que cada vez falta menos para el primer fin de semana largo del año. Vengan, bienvenidos sean, ricas comidas, la arena, la combinación entre ciudad, así que todo bien, bendiciones, vengan, quiero que vengan. Ezequiel viajó de Concepción a Viña del Mar y así como él serán muchísimos los que se moverán por el país. Según datos de la Subsecretaría de Turismo, tendremos entre 1,2 y 1,4 millones de viajes por Chile con pernoctación, siendo las regiones de Valparaíso, O'Higgins y el Maule las más demandadas. Cuando hablamos de esta cifra estamos hablando casi de un 25,5% más con respecto al año pasado. Algo que ratifican en Viña del Mar y La Serena, donde los empresarios hoteleros están esperanzados por este fin de semana largo. De hecho, hoy las reservas hoteleras se empinan por el 50% de ocupación. Disfrutar de la playa y de la comida marina, aseguran, es un panorama imperdible para escapar de la rutina. Esperamos estar totalmente llenos este fin de semana. En Semana Santa siempre los turistas prefieren venir acá, aprovechar la playa, disfrutar. Y mucha de esa expectativa se debe a la masiva llegada de argentinos que se espera. Según la Cámara de Comercio de Santiago, unos 40.000 trasandinos cruzarán la cordillera esta semana, atraídos por los bajos precios. Algunos incluso llegaron antes y ya disfrutan de la playa y del mall. Re lindo, yo ya había venido en un par de
oportunidades y muy linda. Nosotros tomamos la decisión de venirnos antes del fin de Semana Santa para poder pasar sin problemas. Oye, ¿y qué vienen a comprar particularmente? Y particularmente ropa barata. Compramos muchísima ropa y ahora nos volvemos. El aeropuerto de Santiago también espera una gran afluencia de público. 244.000 turistas transitarán por este terminal. Calama, Antofagasta y Puerto Montt son los destinos predilectos en Chile. Lima, Buenos Aires y Sao Paulo son los favoritos en el exterior. Estamos recomendando a los pasajeros llegar con tiempo al aeropuerto, planificar sus viajes, llegar con 2 horas de antelación a los vuelos nacionales, con 3 horas de antelación a los internacionales. Pero sin duda, un porcentaje importante se movilizará en auto. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas y Carabineros se reunieron para elaborar un plan de contingencia que contempla la salida de 460.000 vehículos de Santiago en Semana Santa. Van a haber más de 40.000 fiscalizaciones en los terminales de pasajeros también para chequear que cada uno de los buses estén en buenas condiciones, y de la misma forma también equipos de senda del Ministerio del Interior van a estar en carretera fiscalizando consumo de drogas. Recomendaciones que nunca están de más es que el rubro del turismo se prepara para su primera gran prueba de este 2025. La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la libertad de un hombre de 54 años que fue sorprendido infragante grabando a sus arrendatarias en la intimidad. Este imputado se escondía en el entretecho de las habitaciones que él mismo construyó para espiar a sus jóvenes víctimas. ¿Qué significa esto? Un túnel con frazada. Nos dimos cuenta que él pasaba desde un departamento a otro. Esta es la casa de la vecina. No dejó nada al azar. Un escondite durante años perfecto, cómodamente, con colchones, almohadas y frazadas. Así se ocultaba un hombre de 54 años para espiar a sus arrendatarias por un agujero, guarida que él mismo diseñó y construyó en el sector Amanecer de Temuco, pero un error finalmente lo delató. Mi hija se percata que arriba en la ventilación no está como corresponde y de un teléfono. En ese momento, la hija de Jocelyn descubrió que la observaban en la intimidad. Lo peor era un rostro conocido, Patricio Sandoval Zúñiga, el arrendador de este departamento interior. El hijo estaba justo así, para nuestra cama. Así. Y cuando me vio, se alejó así. Una propiedad totalmente adecuada para moverse con libertad a través del entretecho, mirar sigilosamente y registrar todo en su celular. Y no lo hizo solo en Temuco, ya que la misma construcción fue replicada en Padre Las Casas. Oh, mire, esta es la casa de la vecina. Y esta es mi casa. Aquí nosotros tapamos y aquí se podía ver perfectamente la cama. Y muchas veces también nos dio información que él no tenía por qué saber, como por ejemplo cosas específicas de lo que habíamos hecho tal día, de que cómo lo pasaron, qué hicieron, cuando él siempre estuvo ahí. Vulneró toda privacidad, un delito considerado grave. Sin embargo, en primera instancia la justicia lo dejó libre. La Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de Temuco, la que finalmente revocó su libertad por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas. El delito que se le imputa es el establecido artículo 161 letra A del Código Penal, que es básicamente el hecho de captar imágenes que afecten la intimidad de las personas en un sitio privado. ¿No se imaginan la tranquilidad que da saber que va a estar preso? Que esto no le va a volver a pasar a alguien más. ¿Dónde fueron a parar esos videos captados sin consentimiento y que involucran a jóvenes universitarias? Ese es el principal temor de estas familias. No sabemos qué hay de nosotras, si hay material pornográfico o yo de repente llevaba a mi hermana a la casa, yo no sé qué puede haber hecho él, qué puede haber grabado o algo. También hay que esperar las diligencias investigativas que puedan determinar la existencia de más víctimas y que éstas puedan ser mayor o menores de edad, lo cual también podría modificar el tipo penal. Por el momento, al menos 6 son las víctimas de este hombre acusado del delito reiterado de almacenamiento de material pornográfico. Y no se descarta que también existan menores de edad. Los peritajes en su teléfono serán clave para determinar el destino de estas y otras imágenes. Esta es la casa de la vecina. Y esta es mi casa.
24 horas. Reportajes. Una denuncia en el año 2019 no pudo evitar el daño a parte del humedal Puente Negro de Lampa por parte de un proyecto inmobiliario irregular en un lugar donde anida un ave que está en peligro de extinción. Han pasado 6 años. La historia ahora se convierte en un problema social grave tras el anuncio de una posible demolición de las casas que se construyeron de manera irregular. Sebastián Marín y Felipe Gamboa con este reportaje. Una denuncia de 2019 contra un proyecto inmobiliario por daño ambiental en un humedal de Lampa hoy se transforma en un problema social complejo. La verdad es que en general no recibimos respuesta y pese a que tratamos de insistir, la verdad es que nada, ninguna autoridad hizo nada en ese momento. El proyecto no cuenta con permisos para edificar, elude las normas ambientales y recibe querellas penales por estafa de quienes compraron ahí. Ellos son estafadores, son sinvergüenza y las autoridades no hacen nada. Y también significa la pérdida del hábitat de un ave en peligro de extinción, como la ave casina pintada. Esa ave está reconocida que era esa zona, en ese lugar, donde ellos eventualmente generan su época de nidificación y al destruirse ese ecosistema claramente se pone en riesgo también la especie. Es en 2019 que Ivo Tejeda, integrante de la red de observadores de aves y vida silvestre de Chile, llega hasta un sector del humedal Puente Negro ubicado en Lampa. Es un lugar bien relevante, un lugar estacional, en el sentido de que el agua muchas veces solamente está en la época más húmeda, en invierno, después se seca y después vuelve a la vida. Se da cuenta de que este lugar, hasta ese entonces, sin mayor intervención humana, está cambiando. Vemos que hay un camino de tierra y un container donde se informa que están vendiendo lotes de ese humedal. Esta imagen satelital de la época da cuenta de eso. Con los antecedentes en mano, hace una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Municipalidad de Lampa, entre otras instituciones. En ese momento no era un problema social. Hoy en día vemos que hay decenas de familias que están afectadas y obviamente el problema tiene otro cariz. Según Ivo, no hay novedades hasta mayo de 2020, cuando el tema llega a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En ese tiempo, el proyecto habitacional avanza. Y luego de que la comisión oficiara a la SMA se involucra fuertemente en el tema. Y la verdad es que desde ese momento hubo un equipo de la SMA que actuó de forma bastante seria. Son cerca de 40 hectáreas intervenidas del humedal Puente Negro. La Superintendencia de Medio Ambiente ordena el ingreso del proyecto inmobiliario de inversiones en Lampa SPA al sistema de evaluación de impacto ambiental en septiembre de 2020. Al no tener respuesta, en enero de 2021 se dictamina detener las obras. Lo que se le plantea es que usted partió una actividad, ejecutó una actividad que debió previamente tener un permiso ambiental para partir esa ejecución. Pero hasta ahora los trabajos no se detienen y la superintendencia decide sancionar con una multa de más de 1.600 millones de pesos en octubre de 2021 a Inversiones en Lampa SPA, empresa a cargo del proyecto, que a esa altura está así. El comportamiento de este titular, ¿no? de quien está a la cabeza de este proyecto ilegal, efectivamente uno podría decir que no es la regla general de los que se enfrenta a la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero la construcción del proyecto inmobiliario en el humedal Puente Negro de Lampa no solo tiene una arista ambiental. Yo compré la segunda etapa y me dicen ellos que ya va con las nivelaciones, que va todo bien el proyecto. Yo cuando compré estaba más de la mitad de la segunda etapa vendida. Algunos compradores de este proyecto acusan estafa por parte de Elena Oteiza, la titular de la empresa Inversiones en Lampa SPA. Saben que la gente compra, que la gente necesita comprar. ¿Por qué? Porque los arriendos subieron. En Santiago ya no se puede vivir. Entonces uno que tiene hijos, todo busca un
una parte más tranquila. Y en ese sentido este proyecto es atractivo. Las personas compran acciones de la inmobiliaria a bajo costo, lo que les da derecho a tener un sitio con la promesa de que en 5 años más regularizarían en bienes nacionales para tener propiedad sobre estas tierras. Y se aprovechan de la gente. Y lo malo es que el sistema deja que se aprovechen de la gente. Porque aquí nadie ha hecho nada. Yo estoy esperando que el tribunal me diga cómo pagarle, cuándo pagarle, a qué hora pagarle y todo lo que tengo que pagarle a este caballero. Un grupo de cerca de 50 familias demanda a Elena Oteiza por estafa. En mayo de 2022 es formalizada por este caso. En este tiempo el proyecto se ve de esta forma. El daño es muy grande al patrimonio de gente de escasos recursos, muy grande. El daño ecológico es gigantesco. Y el daño urbanístico también es mucho más gigantesco. Daño que también lleva a la Municipalidad de Lampa a hacerse parte de esta demanda. La razón, el proyecto inmobiliario es sobre terreno exclusivo para la agricultura, por lo que su desarrollo es irregular. Este proyecto se emplaza en un lugar donde no se puede hacer una subdivisión de esa categoría. Es un terreno agrícola que además está en un humedal. En marzo de 2023 esta historia suma un nuevo capítulo judicial, esta vez en el segundo Tribunal Ambiental. A casi 4 años de la denuncia, el sitio se ve así. El Consejo de Defensa del Estado, a petición de la Superintendencia, genera una demanda por daño ambiental que llega a conocimiento del tribunal el año 2023. Demanda que apunta a comprobar un daño ambiental significativo, además de denunciar una total indiferencia por parte de Inversiones en Lampa S.p.A. con respecto a normalizar el proyecto. Se da cuenta que hay claramente una desviación al sistema de evaluación de impacto ambiental y hace el requerimiento de ingreso al sistema de parte de los titulares del proyecto. Los titulares del proyecto no aparecen en el proceso. El humedal de Puente Negro podría quizás lucir de esta forma, como el de Batuco, también ubicado en la comuna de Lampa, un poco más al norte. Los humedales son extensiones de tierra cubiertas por agua y pueden ser estacionales, como es Puente Negro. Hay humedales en todo Chile, ¿cierto? Desde Arica a Punta Arenas y desde la cordillera hasta el mar. Y con el tiempo, desgraciadamente, han sufrido deterioro, destrucción de hábitat principalmente y contaminación también del agua. En los últimos 50 años se estima que se ha perdido el 80% de los humedales en nuestro país. Puente Negro es especial porque acá vive la becasina pintada, la que está en peligro de extinción. Es frágil y está en peligro de extinción por el hecho de que se encontraron 5 sitios de nidificación y uno de ellos es este humedal. Entonces, desgraciadamente quedan otros 4. Pero aparte, los humedales cumplen una función clave frente a inundaciones. Son zonas buffer o zonas de amortiguamiento. Y eso hace que los humedales, cuando el agua entra en estos lugares, van a filtrar el agua. Todos los solutos que vienen ahí, toda la materia orgánica y contaminantes incluso, pueden quedar albergados en las raíces que tienen las plantas. ¿Cuál es la motivación de quienes están detrás de este proyecto? Estos minutos se está viendo la Corte Suprema, ¿verdad? Intentamos comunicarnos con Elena Oteiza, la mujer a cargo de Inversiones en Lampa S.p.A. y pese a aceptar darnos su versión, finalmente declina de participar en este reportaje. Hablamos con su defensa. Está claro que hay infracción de ley, está claro, pero el terreno que ocupan esas casas es un terreno de doña Elena Oteiza a través de Inversiones Lampa, no es una toma. Asegura que hoy no existe la posibilidad de demoler las casas de más de 600 familias que hay en el lugar. ¿Cómo vamos a sacar 600 casas? ¿Cómo vamos a sacar a la calle a 600 familias? Eso es imposible. Vamos a dejar el humedal con ladrillo, con resto de cemento. Va a quedar peor de lo que está. Asegura que hoy se está trabajando en obras para aplacar los impactos que la empresa de su defendida provocó en el humedal Puente Negro. No podemos recuperar el humedal, pero sí hay que reparar. Entonces se está haciendo ahora un trabajo de mitigación dentro de lo posible, haciendo todo con expertos. Sobre el método en que se armó el proyecto inmobiliario, argumenta. Lo que es la génesis de la mayoría de los grupos habitacionales en Chile que
parten irregulares y después con el tiempo se van regularizando. Usted podrá ver la historia de todas las grandes poblaciones de Santiago, todas partieron así. Así estaba esta parte del humedal Puente Negro en 2019 cuando se hizo la denuncia y actualmente está así. Hay áreas que tienen un daño irreparable, ¿no? Básicamente donde antes había un humedal, donde había agua, donde había un totoral, fueron rellenadas en un comienzo y después hay casas. Un caso que pone en tela de juicio la normativa vigente, la que no alcanza a reaccionar ni permite poner atajo a la destrucción de, en este caso, parte del humedal Puente Negro. Y al destruir ese humedal, lo que genera es que perdemos todos. Pierden incluso aquellos que pueden habitar el día de mañana cerca del humedal o sobre un humedal. Con las lluvias del año pasado, el humedal retorna donde está el proyecto inmobiliario. Y también retornan las aves a un hábitat hoy intervenido por el humano. ¿Qué se pudo hacer para evitar esta historia? Es indispensable que los actores que están en este tema puedan confluir, tanto los públicos como los privados. Sin un interés alineado, lo único que puede conseguirse son situaciones imperfectas que a veces incluso van a ser contrarias a la conservación. Lo cierto es que no se reaccionó a tiempo para proteger un patrimonio que es de todos. Una denuncia de hace 6 años derivó en un problema que trasciende a lo ambiental con varias aristas judiciales y un desenlace con repercusiones aún desconocidas. Ahora. Bueno, los hechos de violencia que ocurrieron el pasado jueves en el Estadio Monumental siguen teniendo una serie de consecuencias en el ámbito político también. Estamos con María Jesús Chakov y la información a esta hora. ¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas noches. Claro, un día de mucho movimiento en el Congreso Nacional, desde el anuncio de una acusación constitucional hasta la polémica que generó la idea de invitar a quien sería miembro de la Garra Blanca. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada por los distintos hechos violentos que se registraron el pasado jueves. Ya lo decíamos, esta acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán, que finalmente fue concretada durante esta jornada por toda la oposición y que va a ser ingresada la próxima semana, por lo que ellos acusan que él infringió las leyes y también la Constitución. Tenemos reacciones sobre esto, pasemos de inmediato a escucharlas. Porque tenemos la convicción que tiene responsabilidad política por actuar negligentemente, por no resguardar la vida y la integridad de las personas cuya principal responsabilidad le asiste en su calidad de delegado presidencial. Honestamente, la preocupación que yo tengo del anuncio de la acusación constitucional es que se realice sin los antecedentes y, en segundo lugar, si se refieren al procedimiento de dictación de la resolución, eso puede tener consecuencias muy negativas en la forma y modo en que se realiza. No, yo tengo la impresión de que hay que tener cuidado cuando se anuncia una acusación constitucional sin tener todos los antecedentes. Bien, también hubo distintas comisiones durante esta jornada, también por esos hechos registrados el jueves en la Comisión de Deportes, donde se generó esta polémica, donde la diputada Marisela Santibáñez había tenido la decisión de invitar a una persona que era parte de la Garra Blanca. Finalmente esto no se concretó porque no hubo apoyo de los diputados integrantes de esa comisión, y ella señaló también que esta persona no sería realmente parte de la Garra Blanca, sino que un testigo de lo que había ocurrido durante esa jornada. También hubo una subcomisión de crimen organizado que está analizando toda la situación de la violencia en el fútbol, y también hubo críticas por la ausencia en esa comisión de deporte, donde finalmente a la segunda subcomisión llegaron distintas autoridades como Pablo Milad y también el ministro Luis Cordero. Parte de lo que ocurrió durante esta jornada, vamos a estar atentos a esa acusación constitucional y si tiene los votos necesarios. Bien, María Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, los ELEAM, denuncian que un decreto de la Dirección del Trabajo que elimina las jornadas excepcionales podría aumentar los costos de sus operaciones hasta en un 30%, un cambio que advierten podría traducirse incluso en cierres de algunos hogares. El esmero que las trabajadoras tienen respecto de los residentes es una cosa admirable. Por supuesto podemos perder eso. Inhibilidad en el tiempo de esto no va a dar la matemática.
Chile, más de 178.000 personas mayores requieren vivir en un establecimiento de larga estadía, pero la oferta total apenas alcanza las 50.000 camas, una brecha crítica del 72% que se profundiza con una decisión reciente, la eliminación de las jornadas excepcionales. 30 y 25% aproximadamente sería el mayor costo que tendrían las fundaciones en mayor personal, digamos, ¿no? Desde julio del año pasado, la Dirección del Trabajo instruyó rechazar todas las solicitudes de jornada excepcional en el EAM. No se ha aprobado la imposibilidad de aplicar otro tipo de jornada. Las labores realizadas no corresponden a procesos productivos técnicos o tecnológicamente complejos, ni a puestos de trabajo calificados o de difícil reemplazo. Luchar, vestir, alimentar a una persona que por distintas patologías no puede colaborar o ya están más rígidos, es un trabajo altamente técnico. Diversas residencias denuncian que el aumento de la rotación de turnos incrementará los riesgos. Riesgo de caída, riesgo de accidentes, riesgo de errores en medicamentos, riesgo de traslados. A los residentes los desorienta. Ya las asistentes generan un vínculo con el residente, las tratan con cariño y el residente genera también un vínculo con el asistente. Además, reclaman que el gasto operacional subirá, un 12% en el caso de la Fundación San Vicente, que además ha tenido que recurrir a contrataciones de empresas externas. Tenemos 12 hogares, ¿ya? De los cuales 4 están con jornada ordinaria y los otros 8 aún mantienen una jornada excepcional. Y en estos 4 que tenemos jornada ordinaria hemos recibido una alta rotación, hemos recibido autodespido, han aumentado al doble las licencias médicas. La Asociación de Establecimientos de Larga Estadía dice que es una decisión arbitraria. Una paradoja regulatoria agudiza el problema. El decreto 20 del MinSal exige turnos de 12 horas y reconoce que las funciones de cuidado son especializadas. Están de alguna manera vulnerando también los derechos de los trabajadores y de los empleadores en una institucionalidad que existe legalmente. Sí es necesario sentarse a conversar para poder buscar una solución que sea beneficioso para todos, para los residentes, los trabajadores y que cumpla con la normativa que se nos solicita. Este martes, la Dirección del Trabajo expuso en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados. Acordaron formar una mesa de trabajo. Evaluar, ¿verdad?, esta circular interna que se ha emitido con el objetivo, por un lado, de permitir el adecuado funcionamiento de los ELEAM, pero por otro lado también, y es algo que a nosotros nos corresponde de alguna manera verificar, que es la seguridad y salud de los trabajadores. Desde la pandemia, al menos un 30% de los ELEAM han cerrado. El encarecimiento de los costos, las exigencias normativas y ahora la eliminación de estas jornadas podrían acrecentar aún más la crisis que enfrentan. Ya, volvemos a nuestro país. ¿Celebró usted el Día de la Cocina Chilena con algún plato típico? Si no lo hizo, no es problema, siempre es un buen momento. Y es que lo que se busca conmemorar con su campaña Chile Te Quiero Comer, que invita a acercarnos a nuestra comida. Póngase cómodo y disfrute de estas preparaciones deliciosas. Estamos en la comuna de Independencia. Vamos a hacer una degustación para los vecinos y la gente que alcanza. Carmen Gloria, en su restaurante El Rinconcito Acogedor, preparó 2 platos típicos para celebrar el Día de la Cocina Chilena. Voy a hacer una degustación de pantrucas y poroto. Estaba programada a la 1, son las 1, así que voy a empezar a servir los platitos. ¡Degustación! Había un joven y se escondió. Pero aún hay tiempo y la cocina chilena por sí sola atrae. Y el charquicán maravilloso aquí. Ahí tienes papa, que es fundamental, choclito, carne, cebolla frita. Lo que más gusta a la gente es el arrollado de cerdo, el segundo plato el pernil de cerdo y costillar. Estoy probando empanada de marisco. Comenta una guasa algo sui generis. La cartera como que corresponde. Pero es que mira, ando con botas plateadas. Pero amante de la cocina tradicional chilena. Tenemos pichanga, tenemos pescado frito, tenemos choros maltones. En el Rinconcito Acogedor, en tanto... ¿Cómo te ha ido? No tan bien. Yo esperaba tener más aceptación, pero veo que no. No ha habido suerte. Pero, ¿por qué se celebra el Día de la Cocina Chilena cada 15 de abril? ¿Habrá sido por alguna gesta o será el día de un patache histórico? Nada de eso. El año 2009 se declaró por decreto que el 15 de abril era el Día de la Cocina Chilena.
De hecho, según la Asociación Chilena de Gastronomía, el 43% de los extranjeros que nos visitan lo hace por la riqueza de nuestra comida. Todos los mariscos que se dan acá en Chile, yo los preparo. Y todos los pescados que se dan aquí en Chile, yo los preparo. Apunta la dueña de Don de Augusto del Mercado Central, una mujer que con la amplitud de su menú podría perfectamente asesorar a esos cibernautas que han dado fama a Chile al postear miles de recetas típicas en el Instagram de instituciones o famosos que le hacen un desaire al país. He tenido que poner, por ejemplo, pastel de choclo, cazuela de vacuno, porque es comida chilena. Y mientras en el rinconcito acogedor la degustación sigue lenta, o más bien nula. Tienes esperando dos de pantruca y dos de claro. Señorita, ¿quieres aceptar una comida chilena? La apurada. No me ha ido tan bien. En La Piojera, un histórico de Colo-Colo pasa el momento amargo que vive el club con rica comida chilena. El charquicán lo miro ahí con hartas ganas, pero tengo un par de reuniones ahora, no me puedo llenar tanto. Anotó un gol en la final de la Libertadores que ganó Colo-Colo como representante del fútbol chileno para pasar hoy día a ser un analista del reflujo y la hinchazón que a veces nos provoca la comida chilena. Puede pasar, pero también hay otras cosas que te pueden ayudar a bajar eso, a que no lo pases tan mal y sobre todo si comes temprano. Datos cruciales cuando de pronto el rinconcito acogedor comienza a recibir a los primeros vecinos listos para degustar gratis las ricas preparaciones chilenas. ¿Nos puedes contar? Súper rica. ¿Y está rico? Está espectacular, socio. Y la vecina colombiana ni conocía las pantrucas. ¿Te sorprendió gratamente? Sí. Es una comida que se empezó a hacer después de la Guerra del Pacífico. Para parar la olla, inventaron esta masita con un huevo, una masita y unos huesos y se hizo la pantruca. Parte de la esencia, el sabor y la historia que la cocina chilena celebra cada 15 de abril, conmemorando su día con las mejores preparaciones criollas. Ya volvemos con 24 Horas Central. Ahora. Bien, ya estamos de regreso en las noticias con una información que es probablemente muy difícil de asimilar para los familiares de los pescadores en el Biobío. Se acabó la búsqueda de sus cuerpos, ellos que desaparecieron en las cercanías de la isla Santa María. Desde el gobierno se confirmó que la querella fue presentada por el delito de homicidio con dolo eventual. Estamos con Oscar Jara, quien tiene todos los detalles de esta jornada difícil. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, muy poquito queda. Exactamente a la medianoche se acaba la rebusca de los 7 tripulantes del Bruma a 17 días ya de esta colisión que se produjo cerca de la isla Santa María y que terminó con esta embarcación de Constitución del Maule completamente destruida. La razón principal, la Armada ha confirmado que el Bruma recibió un golpe, una colisión tan fuerte que terminó por destruirla por completo y de hecho en los últimos días lo único que se ha encontrado son restos prácticamente, se ha dicho, pulverizados de la embarcación, lo que hace ya muy improbable poder rescatar cuerpos íntegros de los 7 tripulantes de esta embarcación. Una noticia que los familiares recibieron con sentimientos encontrados. Por supuesto, ellos tenían la esperanza de encontrar a sus compañeros, a sus familiares, a estos pescadores, a estos 7 tripulantes, pero por otra parte también lo han dicho, se van con la tranquilidad de haber dejado todo en la rebusca. No solo la Armada participó en esta rebusca, sino también pescadores de distintas regiones que permanecieron durante estas casi 3 semanas en la zona, tratando de agotar todos los recursos para encontrar a estos 7 tripulantes. Esto ya se agota y por consiguiente se termina a la medianoche la búsqueda, principalmente porque los robots submarinos, los ROV que han estado trabajando en la zona, ya no van a seguir descendiendo al fondo marino porque los puntos de interés que fueron localizados por el Cabo de Hornos no tenían ningún elemento que pudiera determinar el lugar donde se encuentran los cuerpos de estos 7 tripulantes. ¿Cómo reaccionaron los familiares? Les invito a escuchar sus reacciones. Bueno, vamos a tener que hacer una ceremonia diferente en la boya de la Bruma para hacer el último adiós a sus seres queridos. Sí, muy difícil va a ser mañana. Claro, sentimientos encontrados, le decía yo, muy difícil, decía Claudio Urrutia, lo que van a vivir mañana, pero claro, se acaba la rebusca, ellos ya preparan su regreso a Constitución, pero
se termina la rebusca y empieza, o más bien avanza, todavía queda mucho por avanzar en la investigación que el Ministerio Público ya ha caratulado como cuasi delito de homicidio. Una investigación que ya tiene varias querellas. El municipio de Constitución, los propios pescadores a través de su abogado Rafael Poblete, ambas apuntando al delito de homicidio. Y ahora el gobierno, como tú decías, Iván, ayer habló de una querella que apuntaba a la omisión de socorro, es decir, una embarcación que, pese a haber participado en un accidente en alta mar, no colaboró con los 7 tripulantes en esa eventualidad, con los tripulantes que estaban a bordo de esta embarcación colisionada. Pero hoy se ha rectificado, también se ha incorporado una figura de homicidio. Escuchemos lo que dijo el ministro de Seguridad Pública. El delito es homicidio, pero el dolo sobre el cual es el deber que se le impone para efecto que exista homicidio, como le explica la querella del Ejecutivo, es omisión de socorro de una embarcación que, si no, dadas las magnitudes de las diferencias entre embarcaciones, no podía sino haber generado una consecuencia dañina y lesiva a quienes estaban en la otra embarcación. Mañana va a ser un día muy emotivo, 70 personas, 10 personas por cada tripulante del Cobra van a subir a una embarcación de la Armada en Coronel, de ahí se van a trasladar al punto exacto donde se produjo el naufragio de la Bruma y van a realizar allí una ceremonia ecuménica, una despedida para estos 7 tripulantes, y ya el viernes piensan en retornar a Constitución. Lamentablemente no vuelven con los cuerpos de estos 7 pescadores, pero se van, dicen, con la sensación de haber agotado todos los recursos posibles para poder encontrarlos. Claro que sí, Oscar, por lo menos una manera difícil de cerrar el círculo. Queda todavía, por cierto, la esperanza para los familiares de que al menos la justicia haga su tarea, ya que el mar no los pudo devolver. Oscar Jara, contigo vamos a estar en contacto permanentemente. Bueno, y hablando de Evelyn Matei, fíjese que esta jornada sorprendió que el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, se mostrara disponible para competir con ella en una eventual primaria de Chile Vamos. Chaguán aseguró que Matei es su candidata, pero la elección primaria es tan necesaria en el sector que está dispuesto incluso a competir con ella. La idea del senador, al menos así lo señaló acá, incluso en el canal 24 Horas, es fortalecer la postulación de Chile Vamos, debido al riesgo de ser invisibilizados por las primarias oficialistas y el avance de la llamada derecha alternativa. La propuesta de Chaguán sumó varios reparos en RN, aunque una elección interna de igual forma será debatida al interior del partido. Para asegurar la elección de Evelyn Matei, señalamos que debía hacerse a través de un proceso de primarias, un mecanismo que permita justamente desplegarse en el territorio, calentar motores a puertas de la elección presidencial. Yo soy partidario de una primaria lo más inclusiva posible. ¿Incluido el exalcalde Carter? Incluido el exalcalde Carter. ¿Está usted enfermo y no le han cancelado su licencia médica? Presta atención, porque informeespecial.cl acaba de publicar recién un reportaje que aborda precisamente este tema. Licencias médicas sin paga, las contradicciones del MinSal y los problemas de caja de FONASA. Usted puede escanearlo, por supuesto, ahí en el código QR que aparece y lo lleva directo a nuestro sitio informeespecial.cl. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato en 24 Horas Central. Espérenos. 4 Horas Central. Que aunque la propia expresidenta Bachelet pidió hace solo horas, ¿se acuerda usted?, realizar una primaria, comillas, buena onda, esta está muy lejos en el oficialismo. El PS y el PPD no dejan de evidenciar la tensión y el partido de Carolina Toa se quejó por el tono con el cual comenzó su candidatura Paulina Bodanovich. En solo horas ha sumado polémicas frases y llamativos gestos confirmando que por la presidencial va con todo. Y esta imagen, medio en broma, medio en serio, confirma el objetivo. Los parlamentarios socialistas le terciaron la banda presidencial a Paulina Bodanovich, candidata que rompió el pasado sábado, desmarcándose de inmediato del gobierno y lanzando duros dardos a la candidata de un partido que para muchos será hermano, el PPD de Carolina Toa. ¿Cómo está el ánimo? Excelente, excelente. Aunque algunos en el PS no abordaron la tensión, las duras declaraciones cruzadas van en aumento. No somos la continuidad de este gobierno, somos otra cosa. Uno no alega ni no se lamenta por participar en un gobierno. Si es tan malo, se va. La respuesta de Toa llegó a menos de 24 horas de su cara a cara con Paulina Bodanovich. Ocurrió en la oficina de Michelle Bachelet, en donde, paradójicamente, la expresidenta llamó a los candidatos a tener fraternidad y respeto de cara a las primarias. No vamos a seguir, desde mi punto de vista, es algo inoficioso seguir en una disputa entre partidos políticos. Creo que lo que le interesa a la gente son las propuestas. A mí no me gusta el tono,
Creo que aquí ha habido un giro, han aparecido grietas en el oficialismo, creo que esto no ayuda a nadie, creo que hoy día hay una opción real de ganar la próxima elección y eso es lo importante que todos entendamos. La molestia del PPD con el PS es evidente, más si esperaban que el socialismo apoyara a Carolina Toá. Hoy algunos mantienen ese deseo, pero la directiva del PPD descarta esfuerzos para bajar la candidatura de Paulina Bodanovich. Tensión en la primaria oficialista, el gobierno aseguró que mantendrán la presidencia. Se habla mucho de esta idea de fuego amigo, de diferenciación, cuando es lo normal que ocurra, ¿verdad? Eso, por supuesto, que no preocupa al Ejecutivo. Lo que al Ejecutivo le preocupa es que se dé una discusión democrática, que sea abierta, que el debate sea en torno a las ideas. Debate de ideas y claramente algo más en momentos que para posicionarse los candidatos buscan diferenciarse. Y en algunas cosas nos diferenciamos, pero eso es lo entretenido de la primaria. Lo importante es que se haga con fraternidad, porque después de las primarias nos tenemos que encontrar todas y todos de nuevo. Lo dijo quien aseguró en Radio Futuro ser una candidata que no pertenece a la élite, comparando su historia personal con la de sus contrincantes. Diferencias que cada candidato busca remarcar antes de la inscripción a la primaria fin de mes, instancia donde oficial y legalmente comenzará la competencia presidencial del oficialismo. Bien, de esta manera estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en TVN, ya llega un nuevo capítulo de Flor, no se lo pierdan. Buenas noches.